Hola, si eres nuevo en este canal, bienvenido. Si eres parte de los suscriptores, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido hoy? ¿Cómo te ha ido en la semana? ¿Te extrañé? ¿Me extrañaste? El video del día de hoy vamos a volver a hablar sobre libros y es un poco controversial porque vamos a hablar sobre las 10 lecturas que yo no recomiendo. Son lecturas recientes y necesito hacer un disclaimer antes de empezar. Esto es totalmente mi opinión, son mis gustos personales. Puede ser que alguno de estos libros sí te agrade a ti, tú decides si darle una oportunidad o no, pero para mí estas han sido lecturas que la verdad es que no valen la pena y no recomendaría a un amigo, a un familiar. Siento yo que o soy una persona que conoce muy bien sus gustos o no soy tan difícil de satisfacer en cuestión de contenidos, porque normalmente no les doy tan mala calificación a los libros, aunque no me hayan agradado tanto. Me costó bastante hacer esta lista porque la verdad es que no tenía tan claro, a casi todos les veía como algo positivo, pero pues en este video vamos a hablar un poquito sobre el contenido, una reseña muy pequeña, nada más para que sepan los que no lo conocen de qué va, sin spoiler, y la razón por la cual no lo recomiendo. No son en teoría 10 libros porque son sagas, algunos de ellos son series completas, entonces son un poquito más de 10 libros, son como 15 creo, varios de ellos pues son de la misma historia, entonces los puse en el título como 10. Se los voy a estar presentando en un orden totalmente aleatorio, no necesariamente el primero es el peor o el mejor, y también les voy a comentar la calificación que les di. El primer libro del que les voy a hablar es Belladonna de Adalyn Grace. Este es un libro un poco largo, no mucho, son 350 páginas y lo compré porque me gustó muchísimo la sinopsis. El libro habla sobre Signa Farrow, que es una chava que ha estado huérfana casi desde su nacimiento, pero tiene una fortuna muy grande por la cual varios familiares aceptan cuidarla, pero cada uno de estos familiares ha ido falleciendo conforme ella va creciendo por circunstancias extrañas, hasta que creo que tenía 17, 18, no recuerdo muy bien. Su última familiar como cercana falleció, entonces tuvo que ir a la casa de sus familiares, los Hafthorne, que es una familia bastante excéntrica con mucho dinero. Perdieron a su mamá y el papá intenta esconder su dolor con fiestas, y su hija, son dos hijos, su hija menor tiene una enfermedad bastante grave y extraña que la mantiene como al filo de la muerte. Y lo importante de esta historia, lo fantasioso de esta historia más bien, es que Signa puede hablar y puede ver a la muerte. Se vuelven aliados para poder conocer qué fue lo que le pasó a la mamá de la familia con la que se encuentra hoy. Esa es la sinopsis general sin spoilers. Me pareció muy padre cuando la leí, pensé que tenía bastante potencial y esa es la razón por la cual no lo recomiendo, porque tenía muchísimo potencial y no supo cómo manejarlo. La historia era muy buena, pero se quedó a la mitad. El segundo libro lo intenté leer, creo que pasé como los primeros 2 capítulos porque tiene continuación. También sonaba muy interesante, pero me aburrió mucho, y algo que ustedes saben, que ya les he comentado, es que un libro puede ser malo, pero un libro no puede ser aburrido. Y pues quizá después se volvía un poco más interesante, pero la verdad es que no tuve interés en leerlo. Entonces yo personalmente he visto que este libro lo han estado recomendando mucho y yo no lo recomiendo porque siento que o te puede gustar muchísimo o te puede parecer muy aburrido, como a mí. Siento que todos los plot twists son bastante predecibles. Tú sabes perfectamente quién es la primera persona que ella ve y sabes cómo va a acabar, y eso es lo que a mí me hizo muy soso. Y yo siento que también no me gustó tanto porque yo ya conozco un libro en el que la muerte es un protagonista, de hecho es el narrador principal, y es un libro muy bueno, uno de mis favoritos, que es La ladrona de libros. Posiblemente en otro video vaya a comentar sobre ello y lo voy a recomendar. Yo sé que se puede hacer algo bastante bueno con ese tipo de narrador, con ese tipo de personaje, y no se logró. A este libro le puse 2.5 estrellas, aunque no me gustó para nada. Eso es lo que les mencionaba al inicio. Tiene sus cosas buenas, tiene algunos momentos que son interesantes, pero como trabajo en conjunto, la verdad es que no lo recomiendo. De los siguientes libros tengo un video en específico hablando sobre lo horrible que son y sobre lo mucho que los odio. Son Maravilloso Desastre e Inevitable Desastre de Jamie McGuire, creo que es Maguire. Quieren ver la reseña honesta y todo, pueden ir a ver ese video en donde hablo pestes de ellos, porque yo, si hay un libro que odie, son estos. Son
los peores libros que he leído y los leí cuando tenía 15 años, ahorita tengo casi 28 y los releí hace muy poquito, por eso los agregué a esta lista porque son lecturas relativamente recientes y de verdad que es un libro pésimo. Habla sobre los dos personajes principales, Abby Abernathy y Travis Maddox. Son estudiantes de primer año de universidad, creo. Y Abby es la niña buena, típica de las novelas románticas del tiempo de este libro. Buena en la escuela, se porta bien. Y Travis es totalmente lo opuesto, rebelde, golpea gente, se acuesta con un montón de chicas, una al día, las tira como si fueran cualquier cosa. Y se encuentran. Al inicio Abby como tiene que ser como no como las otras chicas, pues le dice que no se va a acostar con él, pero por lo mismo de que le dice que no ella al principio, se vuelve como una obsesión y la quiere tener mínimo como amiga, pero de ahí empiezan a pasar cosas como una apuesta que hacen que él boxea en peleas clandestinas, es súper fanfarrón y dice que a él lo golpean para que la pelea sea más divertida, pero que si él quisiera no lo van a golpear. Había apuesta eso, que si lo llegan a golpear una sola vez en esa pelea, él no se va a poder acostar con nadie en un mes. Si él está en lo correcto y nadie lo toca, ella tiene que vivir un mes con él en su departamento porque ella vive en las residencias. Y básicamente esa es como la sinopsis principal del libro, pero pues ya sabemos lo que va a pasar. Son libros muy malos, llenos de machismo, de misoginia total, tratan a las mujeres como si fueran objetos, ni siquiera como personas. La relación entre ambos es súper abusiva física, abusiva verbal, todo está mal y es un libro que ya no he visto circular mucho, pero por ahí me encuentro con uno que otro video que todavía dice que los aman, que Travis Maddox es el mejor personaje. No lo es. Si yo tengo un problema con un libro, es con ese libro. Lo odio. Le puse 1 estrella a ambos. Si pudiera le pusiera 0 porque de verdad ni siquiera es un libro divertido de leer. Es súper aburrido. Pasan capítulos enteros en donde no pasa nada. La única trama es que pelean, se contentan, se vuelven a pelear, se contentan. No existe una historia como tal. Entonces está bastante claro de por qué odio ese libro y no lo recomiendo. La siguiente lectura es una saga completa. Posiblemente aquí haya bastante controversia porque sé que a mucha gente le gusta este libro. De hecho, estos libros, yo llegué a ellos por una recomendación de una amistad y no me gustaron nada. Es la serie de ACOTAR. Una corte de rosas y espinas, una corte de niebla y furia, todos esos. No los leí en físico, entonces no tengo los libros aquí, pero les voy a poner las portadas por aquí. Y no me gustaron para nada, son libros que yo personalmente no recomiendo. La sinopsis habla de una chica humana, este es un libro de fantasía, romantasy, que se llama Feira, que vive con su familia, sus 2 hermanas y su padre, y no tienen dinero suficiente para comer, entonces ella decide tomar el papel de proveedora porque su papá no lo está haciendo, y en una de esas sale a cazar al bosque y mata a un lobo muy grande que resulta ser un hada. Y los problemas y como la trama de la historia inicia cuando un Fey llega a su puerta y dice que se la tiene que llevar porque mató a uno de sus amigos, está buscando venganza. Entonces ella después se entera de que es digamos un rey, es el alto regente de la corte de primavera y se la lleva a la tierra de las hadas que se llama Ritian, en donde básicamente es una prisionera en jaula de oro porque la tiene bastante bien, en una casa bien, pues está en una corte con un rey, pues empieza a conocer lo que sería un mundo totalmente diferente en donde ella es protagonista de una profecía. Algo que se me hizo muy extraño es que tienen máscaras las hadas por parte de la profecía y eso se me hace muy raro, o sea, no sé, incómodo de pensar. Esa es básicamente la sinopsis del primer libro. Igual que Belladonna, la historia era prometedora, además de que mucha gente me decía que lo leyera y que estaba muy padre. Le di la oportunidad y no me gustó. La protagonista es una persona que pues totalmente analfabeta, pero aún así las personas analfabetas no son tontas, no creo yo que sean tontas, y la protagonista se me hace una persona muy tonta al punto de que al final, para poder romper la maldición, le dan como un acertijo y la respuesta era tan obvia,
tan sencilla que en ese momento dije yo, este no es para mí. Iba a dejar de leer los libros a ese punto, pero por ahí me dijeron que el segundo libro se pone mejor. Y sí, se pone mejor. De los 4 libros es el único que verdaderamente gocé. No es un buen libro, pero pues al menos me entretuvo. Pero el problema es que siento que también están romantizando demasiado a los personajes masculinos, al menos el protagonista masculino, cuando no es un buen romance, en cuestión de que no es la mejor persona. Le perdonan todo lo malo que hizo a la protagonista en el primer libro solamente por ser el interés romántico de la protagonista en el segundo, y también porque tiene muchos tropes, siento yo, como mucho de macho hembra. Yo sé que tiene que ver con que los Fae sean personajes mitológicos y que tienen que ver con los animales, pero no sé, a mí personalmente no me gusta ese tipo de lectura. El hecho de que tengan mates se me hace un cliché bastante incómodo de leer. Siento que como en el tercer libro, porque me leí casi todos, intentaron como hacer un personaje LGBT, pero no siento que entrara bien. Lo sentí súper forzado ya después de que te estuvieran manejando la idea de que hay un hombre para una mujer en todo el tiempo, o sea, los mates. Y además siento que la gente le gusta mucho porque es más como una novela erótica con fantasía, porque tiene muchísimo contenido, como le dicen los chavos ahora, de spice. Pero cuando lees una escena, ya leíste todas las demás. O sea, ya no se siente interesante. Muchas veces me las saltaba totalmente esas escenas. Y también por lo mismo de que todas se parecen, la autora cada vez que tenía que hacer una nueva pasaba a otros niveles bastante cuestionables, al punto de que en el libro que les comento que es como un extra de Navidad, hubo una escena que de verdad me dio tanta incomodidad, tanto repele, que ahí fue en el momento en el que decidí que no iba a leer el cuarto libro porque era excesivo, fue demasiado para mí, hasta ahí lo dejé. Hay mucha gente que le gusta mucho esta serie, pero a mí personalmente no me gusta, me parece bastante cuestionable muchísimas cosas y no me gustaría leer nada de Sarah J. Maas tampoco, porque pues dicen que están relacionadas todas sus historias y pues si esta es su obra más popular y la que dicen que está mejor, no sé si darle una oportunidad a otras, la verdad. Otro libro que tampoco recomiendo yo personalmente es este, Cadáver Exquisito, de Agustina Basterrica. He visto que incluso lo están vendiendo como en TikTok Shop y te están dando comisión para que lo vendas. No lo recomiendo para casi nadie. Tenía mucho interés en leer este libro porque aparte lo venden como que ganó premios y no sé qué, y pues posiblemente sí haya ganado premios, pero a mí personalmente no me gustó la lectura. Es un libro demasiado explícito, demasiado violento, tanto en las personas como en los animales. Hay escenas en las que nunca había sentido tanto incomodidad leyendo, que al punto de que tuve que dejarlo un ratito y continuar después, porque yo con el abuso animal no puedo, de verdad que no puedo. Pero aún así, el problema no es con la historia en sí, es con el final, porque entiendo el punto del final, pero se me hizo que toda la historia, todo el problema fue para nada con ese final. O sea, no lo sentí satisfactorio, entonces esa es la principal razón por la cual yo no lo recomiendo. Se trata de un mundo distópico en el que a los animales les entra como un virus en los que ya no pueden ser ingeridos por los humanos y tienen que ser sacrificados porque es muy contagioso. Como los animales ya no pueden ser consumidos y tienen que ser sacrificados, pues el canibalismo se vuelve legal. De hecho, se vuelve comercial, las personas se dedican a como un tipo de rastro. Hay personas específicas que viven, crecen y se reproducen como animales, no saben leer, no saben escribir, no saben ser personas porque son básicamente para el consumo humano. Y el personaje principal de la obra es trabajador de ese lugar. Si mal no recuerdo, es algún tipo de director, algo así relacionado con la administración. Inicia con él como siendo un poco escéptico de esta actividad, pero aún así trabaja y se lucra de ella. Es interesante y es interesante también el proceso, pero hay demasiadas cosas muy explícitas y ese final a mí personalmente no me gustó para nada. A este libro, si mal no recuerdo, le di 2.5. Yo personalmente ese tampoco lo recomiendo. No me parece una lectura que todo el mundo debería de leer.
El siguiente libro tampoco lo tengo en físico, lo leí en digital y de hecho también tengo un video hablando sobre él. Es Alchemist, es el Lin Yu. Yo sé que dije que ni me gustó ni lo odié, pero ahora teniendo como una mente un poco más clara de que ya pasó el tiempo de que lo leí, la verdad es que es una lectura que no me agradó tanto y yo no la recomendaría. Si quieren escuchar la reseña completa y los puntos por los cuales no me gustó y sí me gustó, vayan a ver mi video de YouTube. Está por ahí en mi canal. La novela sigue a Elena Marino, que es una ex alquimista que tras el final de una guerra en la que se encontraban dos bandos y uno de los bandos utilizaba tanto la alquimia como la necromancia, se encuentra prisionera y no recuerda absolutamente nada de los últimos 3 años. Se encuentra prisionera en el bando opuesto al de ella y se entera de que ella es la última sobreviviente de su bando, que se llama la Llama Eterna, y básicamente la historia de ese punto del inicio a la mitad es de ella intentando recordar eso, pero en el proceso le pasan muchísimas cosas, y la otra mitad del libro es todos los sucesos que ocurrieron en esos 3 años que ella recuerda de golpe. Esa es una sinopsis un poco corta porque es un libro de 1300 páginas que tiene muchísimo contenido. Si les interesa pueden ver el video en donde platico un poco más de todo lo que pasó, pero personalmente recuerdo que tuve muchísimas más cosas negativas para mencionar que positivas, que además de que es un libro muy largo y tiene muchísimo contenido, también es un libro muy pesado de leer por la violencia que contiene, por el abuso que contiene también, y es difícil de leer en muchas partes porque es demasiada información, es intentar crear un mundo nuevo en un solo libro y es un mundo basado en otro mundo porque este fue un fanfic de Harry Potter, otro mundo que tiene 7 libros principales, varios libros como adicionales. Se queda muy corto, se siente todo muy apresurado y el final se siente mucho como un cuento de hadas. Si mal no recuerdo le puse 3 estrellas al principio, bajó a 2.5 por lo mismo, pero si les gustaría escuchar un poco más sobre la reseña, tengo este video al que pueden ir a ver. El siguiente libro del que les quiero hablar es un libro en español. El problema que tengo con estos libros es que el primero me gustó tanto que estuve esperando mucho tiempo para poder leer el segundo y fue una decepción total. Me refiero a el libro de Etherio y de Sempiterno. Ana Marcus. Este libro me encantó, la verdad es que me pareció muy padre. Tenía muchísimo potencial y cuando terminó me quedé con tantas ganas de leer el segundo que en cuanto salió el segundo lo compré, lo leí y tuve una decepción tan grande. Este libro nos habla de un chico que se llama Caleb que tiene poderes como sobrenaturales. Tiene el poder básicamente de tener como sus sentidos demasiado fuertes. Trabaja para una persona en específico que le da cierto tipo de trabajos un poco violentos. El libro empieza con que tienen que ir a asustar a una persona, a un hombre que le debe dinero a su jefe, y en ese lugar se encuentra con la protagonista que se llama Victoria, que era mesera en ese lugar. La primera vez que se encuentran decide perdonarle la vida, no hacerle nada, pero resulta que el jefe de Caleb le da como misión que tiene que cuidar, tiene que vigilar a Victoria. Victoria es una persona común y corriente, se supone, porque vive sola, tiene un gato, va a trabajar, tiene sus amigas, pero ella se da cuenta en algún punto, la sigue y empiezan a tener como un romance entre ellos en el que Caleb empieza a sentirse como una persona real porque antes de conocerla como que realmente no reaccionaba tanto. Es un libro que de verdad tiene muchísimas cosas positivas. Me gustó mucho a mí este primer libro porque no se basa solamente en el romance, se enfoca también en crear relaciones con otros personajes y también en crear como un mundo y en explicarnos por qué estos chavos tienen poderes y qué es lo que hacen con ellos, y termina en un cliffhanger bastante fuerte y por eso nos vamos al siguiente libro, que es el que yo para nada recomiendo, de verdad. A este libro al anterior le puse 4.5, a este libro le puse 2.5 porque me pasó exactamente lo opuesto a los libros que les acabo de mencionar. El final es lo único que lo salva, el inicio y el final.
porque tiene exceso de diálogo. Nunca pensé que iba a pasar algo así, pero tiene demasiado diálogo y soso, demasiado diálogo soso, se la viven peleándose entre ellos. Pasa bastante similar a lo que pasó con Maravilloso Desastre. Te puedes saltar capítulos enteros en los que se están peleando, no pasa nada. De verdad que llegaba un punto en el que era demasiado desesperante la manera en la que se peleaban y la cantidad, porque también parecían niños chiquitos de kinder gritándose así como de que eres feo, no, tú eres feo, no, tú eres feo, y así se siente básicamente. Entonces me decepcionó muchísimo. Yo esperaba mucho más de él. Siento que faltó editarse, eliminar muchísimas de esas cosas y enfocarse en trabajar el final para que no se sintiera tan así, tan rápido, y también en enfocarse en el romance entre Caleb y Victoria, que siento que intentaban hacer tan importante la trama de las amistades y todo eso que dejaron totalmente de lado esa parte, y hay tan poquitas interacciones entre ellos así bien que se extrañan muchísimo, porque sí, en el primer libro tenía de todo, pero las interacciones románticas y el comprenderse a ellos como personas y como pareja también era muy bonito de ver, y aquí hay muy poquito. No recomendaría esos libros porque el primero es muy bueno, me encantó, pero para entender la historia completa tienes que leer el segundo, y yo no recomendaría este libro. El segundo yo lo pasaría totalmente. El siguiente libro también es una biología. Creo que ya hay más libros, la verdad es que no recuerdo. Creo que ya es una saga, pero también es un romantasy y lo leí en digital, entonces pues tampoco lo tengo aquí. Se los voy a poner por aquí las portadas. Es el libro de Sangre y Cenizas de Jennifer L. Armentrout. Ni siquiera terminé el segundo libro entero. El libro habla sobre una chica que se llama Poppy, que es una doncella, así se le conoce. Es una prisionera en un castillo. Nadie la puede hablar como tal, nadie la puede tocar, siempre tiene que llevar un velo. Su vida básicamente se enfoca en que ella va a ser parte de un ritual que se le conoce como la ascensión, pero sabe muy poco sabe muy poco de qué va a pasar después. Lo único que sabe es que no puede hacer nada, o sea, solamente está esperando a que ocurra ese momento, pero ella a escondidas ha estado estudiando cómo pelear y varias cosas, al punto de que muchas veces por las noches se escapa, pero en una de esas escapadas se encuentra con un guardia que se llama Hawk. Les voy a poner cómo se escribe aquí porque según yo sí se pronuncia, pero no estoy segura, y él es como uno de los guardias que la tiene que cuidar para asegurar que la ascensión ocurra, pero al mismo tiempo pasan cositas entre ellos, así como que hay química y hace que se cuestione ella todo su mundo, todo su entorno, todo lo que ha creído. Y pues básicamente esa es la sinopsis del libro sin spoilers. A partir de ahí pues ocurren muchísimas cosas. Tenía mucho potencial. La verdad es que las primeras páginas, los primeros capítulos de ese libro incluso me agradaron bastante, pero en el momento en el que se volvió total romantasy, ahí ya me perdieron, y para el segundo libro ya hubo partes en las que era aburrido. Estos libros también contienen mucho contenido explícito en cuestión de que es spice, y siento que también se enfocan mucho en esas escenas más que en la trama o en construir verdaderos lazos entre los personajes. Por eso yo personalmente no lo recomiendo. Siento que también tiene bastante partes muy tóxicas, muy violentas en cuestión de la relación entre los personajes, que se dejan de lado solamente porque es un romantasy, son fantasías y pues cosas así. Los siguientes libros de los que les voy a hablar creo que también pueden ser un poco controversial porque he visto que son bastante queridos, pero a mí personalmente no me gustaron. Estos sí los tengo físico. Les tenía tanta fe, de verdad tanta fe, que los compré en físico. Y es la serie de Caraval. Incluso lo pedí como la serie completa, ¿saben? Igual me salió un poquito más barato así, y también porque está en inglés. Tenía muchas expectativas porque mucha gente los ha recomendado. Maldito sea. Ay, no los puedo sacar. Incluso son libros muy bonitos, miren. Tienen un montón de detalle en la portada, aunque sean pasta blanda. La sinopsis va de que una chava que se llama Scarlett Drachna siempre ha soñado con ver
en vivo y ser parte de el Caraval, que es como un espectáculo increíble de magia e ilusiones que se encuentra en una isla, si mal no recuerdo, pero el problema es que Caraval desapareció durante muchísimo tiempo. Ella estuvo enviando cartas al dueño para formar parte del show, pero ella vive con su papá, que es una persona bastante violenta y bastante controladora. Le dice que ha dado su mano en matrimonio a una persona justo en el momento en el que ella recibe una invitación para formar parte de Caraval, por lo que ella decide escaparse de su papá junto con su hermana Donatella y con ayuda de un marinero, Julian. Llegando a la isla de Caraval, Donatella, su hermana, desaparece y se dan cuenta de que encontrar a su hermana forma parte del espectáculo, porque el que la encuentre va a ser el ganador del premio principal y de Caraval de ese año. Otro personaje importante es Legend, el dueño de Caraval, y es el que hace posible pues todo lo que está ocurriendo. Suena muy padre. La verdad es que por lo mismo yo tenía muchas expectativas de estos libros, pero me sentí durante todo el tiempo como que algo faltaba. El interés romántico de Scarlett, no sentí química para nada. El romance en este libro lo sentí súper forzado. Se supone que el romance es muy importante en este tipo de tramas. No me gustó nada y yo siento que eso forma parte importante de por qué este libro se siente como a la mitad, como vacío, porque sí siento que le faltó bastante. La única razón por la cual yo diría que podría ser para alguna persona este libro es porque el segundo libro a mí la verdad es que sí me gustó. Le puse mejor calificación que al primero. Hay una razón en específico por la cual me gustó mucho este libro y es porque aparece un personaje que se llama Jack, príncipe de los corazones rotos. Es verdaderamente un personaje muy interesante de leer y su interacción con Donatella me parece muy padre, pero el problema es que existen libros específicos para ese personaje. Érase una vez un corazón roto. No es necesario leer estos libros para poder entender los otros libros de Jack. Les recomendaría más irse directamente a Érase una vez un corazón roto y dejar estos. Si te gusta y te interesa saber un poquito más sobre el mundo en general, podrías venir a leer estos libros, pero a mí me dejaron muchísimo que desear. Siento que a partir del segundo libro todo lo relacionado con Scarlett se me hacía muy tedioso, pues el romance fuerte estaba en Donatella. Incluso eso como que no fue suficiente como para que a mí personalmente me gustaran estos libros. Entonces yo directamente les recomiendo que se vayan más a Érase una vez un corazón roto, y igual si quieren entender un poquito más después se vayan a este, pero no es para nada necesario. Ya solo nos quedan 2 libros. Siento que el siguiente va a ser también bastante controversial porque mucha gente lo quiere. Este fue una de mis relecturas. Nunca terminé la saga completa, me quedé creo que en el segundo o en el tercer libro, no recuerdo cuántos eran, y quería terminarla pero no pude pasar en este caso del primer libro y por eso lo pongo en este video. Es Hush Hush de Becca Fitzpatrick. Muy posiblemente la mayoría de las personas que tenemos muchos años leyendo ya leímos este libro, y yo les recomendaría que si ya lo leyeron y les gustó, ahí lo dejen, no lo vuelvan a leer, y si no lo han leído a este punto ya no lo lean, porque siento que envejeció muy mal. Este libro yo lo tenía en físico, pero lo vendí. Hace poquito estaba intentando hacer limpia de mis libros, desapareció mi librero, entonces nada más me tuve que quedar con los poquitos libros que tengo como aquí y enfrente y así. Ya saben que no es un video mío si no aparece esta señorita. Y pues ese fue uno de ellos. Lo intenté leer y me pareció muy malo. Una chica que se llama Nora Gray se encuentra en el instituto con un chico que se llama Patch Cipriano, que es el típico playboy del que todos los demás personajes moralmente grises se copiaron después. Es como un enemies to lovers. Al principio se odian y como que tienen varias interacciones por ahí hasta que Nora se da cuenta de que Pat no es una persona, un humano como tal, sino es un ángel caído que tiene cosas que hacer más allá de estar en el instituto y convivir con ella, vaya. Pero de ahí sigue la trama y sigue el romance entre ellos. Están en la prepa. Nora es una persona increíblemente insegura e inmadura, trata muy mal a las mujeres. También es el cliché de chica que no es como las demás chicas que vemos mucho en estos libros. Intenté pasar de la mitad del libro, no pude. Es lo que ocurría con este tipo de libros. Antes, que se enfocaban tanto en el romance que dejaban de lado absolutamente todo, se vuelve aburrido. Tratan igual a las mujeres muy mal. Entonces, si ya lo leyeron,
no, ahí quédense con la positiva que tuvieron. Y si no lo han leído, hay libros mejores hoy en día que tengan como una trama similar de Ángeles Caídos. Ahí déjenlo. Familia, tenemos que hablar. Volvió a pasar, así es, volvió a pasar. No sé si no grabé el clip o si desapareció, se borró, no tengo idea, pero todo el espacio en el que yo estaba presentando el último libro y hablando sobre la reseña no está, así que me veo en la obligación de grabarlo enferma y de esta manera para poder terminar esta lista. El último libro del que les voy a hablar que no recomiendo es Rivales Divinos de Rebecca Ross. Como tal, no es un mal libro, no considero que sea un mal libro, solamente no es para mí. Y si llegaste a mi canal y tienes como un gusto similar al mío, posiblemente tampoco sea para ti. Son dos personas, dos jóvenes que están trabajando como columnistas en un periódico, pero están trabajando como, digamos, practicantes, o sea, no tienen un trabajo seguro. Por eso son rivales, porque están compitiendo para obtener el único lugar dentro del periódico para poder trabajar como columnista. La protagonista es Iris y el protagonista y el protagonista es Roman. Son personas totalmente opuestas. Iris tiene problemas para conseguir dinero para comer, tiene una mamá con problemas de alcohol y su hermano desapareció. Todo esto ocurre en un contexto de una guerra entre dioses, o sea que tiene cierto punto de fantasía el libro. Lo que lo hace fantasía como tal, un poquito más de magia, es que tanto Iris como Roman tienen unas máquinas de escribir que al momento de terminar de escribir y poner el papel en un lugar oscuro, estas desaparecen y aparecen en el lugar en donde se encuentra la otra máquina. O sea que si Roman escribe algo y lo guarda, le aparece a Iris o viceversa. Roman sí sabe que es ella la que está escribiendo las cartas porque ella firma con su nombre, pero ella no sabe que es él porque él nunca le menciona su nombre por las cartas. La historia empieza así, ya el resto pues yo lo consideraría spoilers, entonces siento que es como lo más importante para que entiendan la trama. Ahora sí les regreso con Aileen del pasado. Hay algo muy específico por lo cual no me gustó, y es que siento que es un libro muy de literatura juvenil, entonces es muy posible que a una persona más joven sí le agrade más la historia, pero a mí personalmente no conecté mucho con él y yo pensaba que sí iba a conectar más porque veía personas recomendándolo. Pues siento que no fue para mí. Creo que este libro le puse 3 estrellas o 3.5, o sea que no es un mal libro, solamente no es para mí y yo personalmente no lo recomendaría, pero pues quizá haya gente que sí le gusta. Y con eso doy terminada esta sección de 10 libros que yo no recomendaría, no les recomendaría a ustedes. Hay libros que de plano no me gustaron para nada y hay libros que simplemente no conecté con ellos. Quise iniciar con los libros que no me gustan porque yo sé que casi siempre al algoritmo le gustan las cosas negativas y el chisme, pero también tengo casi listo un video de libros que sí recomiendo, entonces muy probablemente la siguiente semana, si no la que sigue, se los voy a subir eso para que se suscriban y puedan verlo en cuanto lo suba. También voy a subir un video reaccionando al documental de Arirang, no sé realmente cómo se llame, todavía no lo he investigado, pero me lo pidieron bastante en el video de la reacción del álbum, entonces muy posiblemente ese vaya a ser el video de la siguiente semana, todavía no lo sé. Quería hablarles un poquito sobre los libros que a mí no me gustaron porque a mí personalmente me gusta ver ese tipo de contenido, así yo sé si la persona tiene gustos similares a los míos y puedo pues confiar más en sus reseñas, porque al final de cuentas todo esto es según nuestros gustos y según nuestro criterio. Entonces cuéntame también en los comentarios qué libros tú no recomiendas para nada o qué libros quizás sí recomiendas. Y muchas gracias a todos los que se han estado suscribiendo, muchas gracias a todos los que han estado comentando, de verdad es que les agradezco muchísimo. Si llegaste a este video y no eres suscriptor del canal, suscríbete, tengo mucho contenido de todo tipo y le pongo mucho cariño a esto, a todo esto, así que nos vemos en el siguiente video.